De verdad, para mí un honor y todo un privilegio estar el día de hoy. Pastores, muchas gracias, de verdad. Ver esta sala llena, esto habla de hambre, de que tenemos pasión por las almas, que queremos dejar un legado como iglesia. Pero es bonito el sueño, entender esto. Es bonito el sueño, pero el asunto es, ¿por qué a veces no avanzamos a ese sueño? ¿Por qué no podemos llegar al nivel de dejar ese legado como iglesia? ¿Qué nos detiene muchas veces? Esa es la gran pregunta que muchas veces he tenido delante de pastores, delante de líderes. Y en este proceso de capacitación de más de 300 iglesias latinas en 4 años que tenemos como esta organización que se llama Instituto I7, suena duro, por eso estas palabras las podemos decir porque estamos delante de pastores y delante de líderes. Me he encontrado pastores que me dicen: pastor, estoy frustrado. 15 años, 40 personas en la iglesia. ¿Qué legado voy a dejar? 25 años, 80 personas. ¿Qué legado voy a dejar? Lo he dado todo. He entregado lágrimas, sudor, pero no estoy viendo frutos. ¿Por qué? Porque cuando todos iniciamos este proyecto de ser pastores, que el Señor nos da este gran privilegio de arrebatarle las almas al enemigo, todos iniciamos con un sueño. Todos. Todo. El que está aquí inició también con un sueño. Pero al transcurrir el tiempo nos damos cuenta que ese sueño va cayendo. Va cayendo. Y me he encontrado, me acuerdo con un pastor que se llamaba el pastor Ezequiel. Él me decía: Pastor Elkin, el problema no es el mensaje, el problema es que ya el sueño lo enterré. Tengo años como pastor con el sueño enterrado. Yo le decía: no se preocupe, pastor, que usted no es el único pastor que ha enterrado sueños. Lo lindo de esta historia es que el Señor Jesucristo toma ese muerto, lo resucita y lo saca otra vez nuevamente adelante. El problema de esto, como me decía un pastor, me decía en Georgia, me decía: Pastor Elkin, ¿cuál ha sido mi pecado? Así me dijo. ¿Cuál ha sido mi pecado? Tengo 10 años con la misma iglesia. 10 años. No paso la barrera de las 80, 70, 60. Ahí me la paso todo el tiempo. Dígame, Pastor Elkin, ¿cuál ha sido mi pecado? Otro pastor me decía: Pastor Elkin, tengo claro que el problema del no crecimiento de mi iglesia no es el mensaje que se da el día domingo. Tengo claro que el problema no es la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? Otro pastor me decía: Pastor Elkin, tengo claro que tengo la puerta de atrás de mi iglesia completamente abierta. Así como me llegan, así se me van. Así como me llegan, así se me van. ¿Qué es? Yo les decía, nos enseñaron desafortunadamente a ser excelentemente pastores. Yo soy pastor formado también del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Y yo al Instituto Bíblico le agradezco todo lo que aprendí doctrinalmente. Nos enseñaron a hacer exégesis, homilética, hermenéutica, realización de bosquejos para predicar, cartas paulinas, todo lo que uno ve en un instituto, en un seminario bíblico. Pero después nos lanzan al campo de la guerra con la frase que nos dicen a todos. ¿Y cuál es la frase? Ya tú estás listo para ser pastor. Ya tú estás listo para ser pastora. Y cuando nos envían, ¡tac!, nos estrellamos con los golpes de la vida. Algunos pastores el golpe ha sido fuerte, que les enseña el camino. ¡Ay, ya entendí! Por aquí es. Otros no se han podido parar por años en este país. Y todos queremos dejar un legado. Porque para esto estamos aquí. Esa es la visión, ese es el sueño. El problema es que estamos viendo que pasan los años y no avanzamos. Y yo siempre les he dicho, nos enseñaron a ser excelentemente pastores, pero nadie nos enseñó cómo hacer iglesia y cómo hacer iglesia en estos tiempos. Pareciera que fuera lo mismo, pero no lo es. Por eso hoy quiero hablar, y le he puesto este título, de las 4 brujas que tienes que sacar de tu iglesia para tener un crecimiento sólido, numérico y exponencial. Las 4 brujas que tienes que sacar de tu iglesia. Y la primera bruja que tienes que sacar de tu iglesia, cuando hablo con los pastores, lo primero que le digo es que tienes que hacer un plan de crecimiento para tu iglesia. Y me dicen, ¿un plan de crecimiento? Yo les pregunto, ¿tienes un plan de crecimiento para tu iglesia? Sí. Me dice, sí, Pastor Elkin, nosotros dictamos curso de discipulado, curso de bautismo, curso de evangelismo. Y yo digo, no. Eso no es un plan de crecimiento. Ese es un plan de formación que es completamente diferente. ¿Que hay que hacerlo en la iglesia? Sí. ¿Que hay que dictarlo? Sí. Pero por dictar un curso de discipulado, eso no te trae personas a la iglesia. Entonces son 2 cosas completamente diferentes. Entonces, ese es un plan de formación espiritual. Necesitamos hacer un plan de crecimiento con la iglesia.
Saber como pastores cómo proyectar tu iglesia de aquí a los próximos 7 años. Es que queremos hacer un legado. Cómo proyectar tu iglesia de aquí a los próximos 3 años. Cómo proyectarla de aquí a un año. Pero con un plan, con una estrategia. El problema es que no tenemos ningún plan. Y nos dedicamos a hacer culto tras culto, tras culto, tras culto los días domingos. A ver qué milagro pasa. A ver qué sucede este domingo. Necesitamos hacer un plan con metas medibles, específicas y tangibles. Ahora, esto que yo le estoy diciendo, yo no me lo he inventado. Esto está en la Biblia. La Biblia dice que aquel hombre que intenta construir su casa y no tiene unos planos y no tiene un presupuesto, ¿qué dice? Jamás la va a terminar de construir. Y eso nos pasa a nosotros en la iglesia. No tenemos un plan. Queremos llegar a esa meta, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nadie nos lo ha enseñado. Ese es el gran problema. Nos enseñaron a la perfección la doctrina. Yo soy pastor y a mí me la enseñaron y se los agradezco. Aprendí mucho doctrinal, pero el resto no me enseñaron más nada. Y ¡fuas! Me dijeron, ya tú estás listo para ser pastor. Es cuando ¡puf! Se estrella uno con los golpes de la vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un plan de crecimiento para nuestra iglesia. Es lo primero que tenemos que tener bien presente. Esa es la primera bruja que hay que sacar de la iglesia. Tenemos que crear un plan. No nos podemos quedar simplemente haciendo los cursos que hacemos de formación. Sí, son importantes, pero tenemos que ser estratégicos en todo este proceso. La segunda bruja que tienes que sacar de tu iglesia, y esto es clave, y es la primera pregunta que yo le hago a los pastores. ¿Tienes un equipo de liderazgo? ¿Tienes líderes? Me dicen, sí los tengo. Ahí tengo pastores que me dicen, no tengo líderes. Y yo le tengo que ser sincero. Yo le digo, si no tienes líderes, me perdonan el término, le digo, está frito. ¿Por qué? Porque este es un principio bíblico. Nosotros los pastores solo no lo podemos hacer. Necesitamos un equipo entrenado y capacitado para hacer iglesia. Y es bíblico. El Señor no se le aparece nuevamente a Moisés en una zarza para darle esta revelación divina. Su suegro, Yetro, ¿qué le dijo a Moisés? Tú solo no lo puedes hacer. Ármate todo un equipo para llevar el pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Nosotros como pastores solo no lo podemos hacer. Yo hablaba de este tema con un pastor, el pastor me decía, oiga, pastor, usted tiene toda la razón. Moisés tenía respaldo de Dios. Yo no doy un paso en este desierto si tú no vas delante de mí. Recibió los 10 mandamientos. La gloria de Dios se le reflejaba en el rostro de Moisés. Y solo no lo pudo hacer. Todos tenemos una palabra de parte de Dios cuando arrancamos este proyecto. Todos lo tenemos aquí en el corazón. Pero hay que entender que solo no lo podemos hacer. Necesitamos un equipo comprometido al 100%. Porque este principio que es bíblico, me encanta que la Biblia es muy específica. Moisés no escogió a cualquiera. Bueno, ven tú. Dice que escogió a los mejores de cada tribu para llevar al pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Entonces necesitamos un equipo entrenado y capacitado. El gran problema de esto es que uno no puede dar de lo que no tiene. Y entonces, como a nosotros nadie nos enseñó cómo hacer iglesia, hacemos lo mismo con los líderes de la iglesia. ¿Y qué le decimos nosotros como pastores a los líderes de la iglesia? Ahí te entrego el ministerio, mirar cómo lo desarrollas y mirar qué pasa. Y nos encontramos en muchas iglesias, líderes corriendo como gallinas en medio de un gallinero por todas partes, sin rumbo, sin norte que hacer. Se lo digo porque lo he vivido en conferencias como esta. En una conferencia una líder se me puso de pie y me dice, pastor, alguien dígame dónde me capacito para ser líder en la iglesia. Hace 7 meses atrás, 15 líderes de una pastora, la pastora Francisca, 15 líderes le dijeron a su pastora, capacítenos para ser líder. Y ella dijo, ¿y ahora qué les digo? Pero ella pertenece a un concilio de más de 30 iglesias. Y ella dijo, ¿quién mejor que puede capacitar a mi equipo? La cabeza del concilio, el presbítero, el obispo, el que tiene el conocimiento, manejando 30 iglesias durante muchos años aquí en los Estados Unidos. Y el pastor le da una conferencia de unos 45 minutos. Al final, el equipo le dice al pastor, muchas gracias por la conferencia, pero esto no es suficiente, necesitamos más herramientas. Y el pastor le dice a la pastora, ya yo no sé ni qué más decirles. ¿Y ahora qué hacemos, pastora? Bueno, la única alternativa que yo tengo por ahí es que estoy siendo un pastor en las redes, contáctalo a ver si te puede ayudar. Ese pastor fui yo. Hace 5 meses atrás capacité el equipo de liderazgo de la pastora y hace 4 meses tuve una reunión con más de 30 pastores con todo su equipo de liderazgo que llevan años manejando la iglesia y no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron fue hacer cultos a la perfección. Ahora entra el piano, entra esto, entra lo otro. Sí, eso está bien.
¿Y el resto qué? Porque la iglesia no es hacer un culto el día domingo. Nos enseñaron, hablaba con un pastor, nos enseñaron la liturgia a la perfección. La iglesia es mucho más que un culto el día domingo. Y a mí me enseñaron a hacer el culto a la perfección. Yo entro aquí en el piano y eso está bien. Y si el Señor se mueve, pero la iglesia es mucho más que un servicio el día domingo. Entonces tenemos que tener un equipo de liderazgo con las herramientas, entrenado y capacitado para hacer iglesia. Grábense, yo siempre solo no lo podemos hacer. La gran pregunta que yo le hago a los pastores es la siguiente: si tú tienes que calificar hoy a tus líderes del 1 al 10, ¿cuánto le pones de promedio? En pasión, en entrega. Tengo pastores que me dicen el 5%, el 70%, el 40%, el 80%. Yo le digo, si tú tienes tu equipo de liderazgo actual con el 50, 60%, que tú te estás dando cuenta como pastor que no le está dando la pasión que debería dar, ya estás perdiendo la batalla en automático. En automático la estás perdiendo. ¿Por qué? Porque es como si yo fuera como comandante al campo de la guerra con un soldado que tiene una pierna así y una pierna no. Bueno, vente, acompáñame con una sola pierna que así nos vamos para el campo de la guerra. Estoy perdiendo la batalla en automático. Lo mismo, mi equipo tiene que estar al 100% apasionado, al mismo nivel que tengo que estar como yo como pastor. Pero muchas veces nos conformamos porque así nos dicen en este país: pastor, yo sirvo, pero no me comprometo. Y entonces, como uno no tiene otra alternativa, venga hermanito, sirva y no se comprometa. Así no vamos a llegar a ese sueño, a ese legado que Dios quiere permitir. Necesitamos un equipo comprometido al 100%, porque solo como pastores no lo podemos hacer. Necesitamos un equipo. Entonces, eso es lo segundo que tenemos que tener bien claro. Tenemos que tener un equipo comprometido con todas estas herramientas. Lo tercero, que es clave, para la tercera bruja que hay que sacar de la iglesia para tener un crecimiento sólido, numérico y exponencial, hay que tener una estructura sistemática dentro de la iglesia. Un sistema. Donde no hay una estructura sistemática, se rige el caos dentro de la iglesia. ¿Y por dónde iniciamos una estructura sistemática? Por esto que es lo más básico y lo más sencillo que debería tener una iglesia. Y se llama un organigrama. ¿Un organigrama, pastor Elkin? Sí, un organigrama. Un organigrama está constituido de dos estructuras, la parte vertical y la parte horizontal. La parte vertical tiene que ver con la jerarquía dentro de la iglesia. Dios no tiene problemas con la jerarquía, por eso hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Eso es una estructura jerárquica del reino. Si no, todos se llamaran ángeles y todos hicieran lo mismo. No, el querubín no hace lo mismo que el serafín. Y es bíblico, Satanás era un querubín, ¿no? Tenía mando, tenía dominio y por eso pudo hacer lo que él pudo hacer. Entonces, en la estructura jerárquica, somos nosotros los visionarios. Ahí debemos estar allá como pastor, acompañado de tu esposa, como pastores presidentes. Pero esto es clave para el crecimiento numérico y sólido exponencial de una iglesia. Y se llama un CEO. Un CEO, pastor Elkin, sí, un CEO. Se lo digo por experiencia propia. Cuando yo inicié el ministerio con 40 personas, al lado mío tenía trabajando un CEO. Cuando teníamos 160 personas, al lado mío tenía trabajando un CEO. Cuando teníamos 290 personas, al lado mío tenía trabajando un CEO. Y yo siempre le hago la gran pregunta a los pastores: ¿cuál es el sueño? Porque la Biblia nos dice que el Señor nos pone el querer como el hacer. Todos tenemos ese sueño aquí como pastor. Y a mí un día el Señor me puso en mi corazón el de llenar un día un estadio. Y pasamos de 290 personas a 9,000 personas la primera noche. El año siguiente lo repetimos a más de 15,000 personas. Y ahí ante las 9,000 personas yo tenía conmigo un CEO. Entonces, los americanos lo manejan a la perfección. Yo le puse CEO porque nos queda más corto, pero los americanos lo tienen: director ejecutivo, director operacional. Pero dice: pero pastor, yo nomás tengo 40 personas. Yo siempre le dije cuando inicié el ministerio a las 40 personas que manejábamos: vamos a aprender a manejar la iglesia como si fuéramos miles. Y éramos 40. Para que el día que nos lleguen los miles, no le tengamos miedo. Y lo perdamos. Ahora, esto que le estoy diciendo es bíblico. David no se enfrentó a Goliat por primera vez. Él ya se había enfrentado a otros gigantes. ¿Cuáles fueron los gigantes? El león, el oso, el lobo. Por eso que cuando se enfrentó a Goliat, ya él estaba entrenado y capacitado para ese momento. Él no oró lo que decía el pastor. Él actuó. Él no oró. Le puse: mira, ponte la armadura. No, con la armadura. Si ya yo sé cómo se maneja esto. Tú, un par de piedras y una onda. Él estaba entrenado y capacitado para ese momento. Lo mismo nos toca a nosotros. A nuestro equipo de liderazgo hay que entrenarlos y capacitarlos para ese momento, para ese legado que tenemos que dejar. Pero si no le brindamos las herramientas. Pastor Juan, yo quisiera honrar a alguien
en esta noche. Que me permita. Y es la CEO suya. Irene, hazme el favor, pasa acá al frente. Yo la paso al frente como representación. Porque esto no estuviera funcionando sin ellos. Solo como pastores no lo podemos hacer. De verdad, yo le agradezco al pastor. De las 300 iglesias latinas que nosotros hemos formado, solamente me encontré con una que trajo un CEO. Se llama la pastora Verbenia en la Florida. Pero el pastor se dio cuenta, el pastor Juan. Y es el único pastor de las 300 que dijo, yo necesito que me la capacites allá sola. Y tuvimos ese proceso de capacitación. Y hoy yo me alegro de ver cómo todo esto funciona, sobre todo con la pasión, con la entrega, tratando de llevar a la iglesia a 0 errores en todo esto. Me encanta. Y yo quiero de verdad que le brinden un fuerte aplauso a Irene y a todo su equipo. La subo a ella como representación de todo su equipo. Solo no lo podemos hacer como pastores. Necesitamos un equipo. Y esto que está haciendo el pastor Juan, es el preámbulo para llevar esto a otro nivel. Hoy, ¿cuántas hay personas aquí? 300, 400 personas, pastor. Unas 300, 400 personas tenemos aquí. Apenas yo entré el viernes y observé lo primero que observé, que fue los patrocinadores. Yo dije, el pastor va por buen camino. Pero yo voy a sentarme unos 10 minuticos y le voy a dar otra estrategia para llevar esto, porque esto para sacarlo y dejar un legado y llevarlo a 600, a 1000 personas, se necesita dinero. Se necesita dinero. Y aquí hay que llegar, pastor, al punto de que sí, vengamos a formarnos, pero aquí también tienen que llegar inconversos a recibir a Cristo. El día del congreso, el día de la cumbre, aquí tenemos que tener estrategias para llenar el salón de jóvenes inconversos. Pero todo eso funciona con dinero. Eso no es mágico. Eso no es mágico. Entonces, pero va por buen camino, pastor. Yo sé que le voy a regalar una estrategia, porque eso que me encontré, los patrocinadores, dije, wow, va por buen camino el pastor Juan y la pastora. Entonces, es importante tener esto. Ahora, ¿cuál es el gran problema de una estructura sistemática o una estructura organizacional? Que nosotros, no sé si me pueden poner otra vez el organigrama. Les agradezco. Desafortunadamente, como les digo, tenemos la parte vertical, que es la parte jerárquica dentro de la iglesia, y tenemos la parte horizontal, que son los diferentes ministerios o departamentos o sociedades que le llaman las diferentes iglesias. El gran problema es que como pastores, cuando creamos o formamos la iglesia, la creamos con base a personas. Y eso es un grave error. Las iglesias no se pueden crear o formar con base a personas. Eso es un grave error. Las iglesias se tienen que crear con base a funciones. Y esas funciones sí llenarlas con personas, que es completamente diferente. ¿Cómo así, pastor Elke? Le voy a poner un ejemplo de cómo se crea o se forma una iglesia con base a personas, que es un grave error. Entonces, cualquier pareja pastoral le dice un día a la hermana María que le quieren entregar el ministerio de los niños. Hermana María, la cito un miércoles a las 3 de la tarde a mi oficina pastoral, que le tengo una excelente noticia. La hermana María llega puntualito a la oficina pastoral y le dice: hermana María, nosotros como pastores estamos contentos, estamos felices por su entrega, su pasión, su devoción. Por eso queremos a partir de este momento que usted sea la líder del ministerio de los niños de nuestra iglesia. La hermana María derramó unas cuantas lágrimas y dice: ay, pastor, venía orando por eso hace 3 meses. Nos ponemos felices, nos ponemos contentos porque encontramos la persona indicada en la iglesia para entregar el ministerio de los niños. En medio de la alegría, en medio de la conversación y en la oficina pastoral, la hermana María mira su reloj y dice: uy, pastor, qué pena, se me hizo tarde, me tengo que irme ya para la casa, estoy completamente atrasadísima. Y entonces el pastor le dice: pero hermana María, sé que está atrasada, regáleme 3 minutos de su valioso tiempo. Se me olvidó decir algo fundamental para el inicio de su ministerio. ¿Cuáles son las funciones que usted tiene que ejecutar a partir de este momento como líder de los ministerios de los niños de la iglesia? Y estas son sus funciones, esta y esta. ¿Le quedó claro, hermana María? Sí, pastor. Y sale la hermana María corriendo para su casa porque está atrasada y empieza a ejercer el ministerio.
pasa un mes ejerciendo el ministerio, pasan 2 meses, pasan 3 meses, y a los 3 meses la hermana María hace algo completamente diferente a lo que habíamos hablado ese día en la oficina pastoral. Y es normal que uno como pastor o como pastora le haga el reclamo a la hermana María. Oiga, hermana María, precisamente yo le dije ese día que esto hiciera. ¿Y cuál va a ser la respuesta de la hermana María? Ay, pastor, ay, pastora, usted ese día en la oficina, usted eso a mí nunca me lo dijo. O le dicen a uno, ay, pastor, ay, pastora, lo que pasa fue que yo entendí esto y por eso estamos actuando de esta manera. En pocas palabras, como dice el dicho o el refrán, las palabras se las lleva el viento. Pero si nosotros tenemos el manual de funciones del ministerio de los niños de nuestra iglesia de manera tangible, a la misma hermana María le decimos, hermana María, estas son sus funciones a partir de este momento. Por favor, léalas. La hermana María las lee y después de leerlas, ahí sí uno le hace la pregunta, ¿le quedaron claras cuáles son sus funciones? Sí, pastor, me quedaron absolutamente claras. Entonces, como le quedaron claras, firme que le quedaron claras. Se le entrega un manual en las manos con la firma de ella y otro manual queda reposando en los archivos de nuestra iglesia. ¿Para qué va a servir eso? Para 2 cosas fundamentales. Primero, para evaluar a la hermana María cada 3 meses. ¿Por qué? Porque lo que no se evalúa en una iglesia, jamás podremos saber si vamos por buen camino o vamos por mal camino. Yo he visto cómo los pastores evalúan a sus líderes, le hacen así. Oye, hermano, está haciendo las cosas bien, sigue adelante. Esto no significa absolutamente nada. Se necesitan datos, cifras, estadísticas para saber si en verdad vamos por buen camino o vamos por mal camino. Pero desafortunadamente, nosotros los pastores introducimos el cáncer a nuestra propia iglesia. ¿De verdad, pastor Elkin? Sí, nosotros los pastores. ¿Por qué? Porque por lo general lo que hacemos es que le entregamos de primero el ministerio a las personas. Y cuando tú le entregas el ministerio de primero a alguien, es normal, la persona se empodera del ministerio y dice, esto es mío. Y después que queremos decirle cuáles son sus funciones. Entonces después el pastor de pronto le dice al hermano Jimmy, el líder de alabanza de la iglesia, oye, hermano Jimmy, yo necesito que a partir de este domingo usted me llegue a las 8 en punto de la mañana con toda la banda musical para hacer un ensayo previo para iniciar el servicio a las 10 de la mañana como un cañón. Y el hermano Jimmy le contesta uno así de frente, seco, sin ningún problema a uno como pastor en este país. No, pastor, yo no puedo llegar a las 8 de la mañana. Yo puedo llegar a las 10 de la mañana. Si le sirve bien, pastor, y si no, también. Y como digo yo, no hay nada que hacer. Nos toca tragarnos el sapo como pastores. ¿Por qué? Porque le entregaste de primero el ministerio y después que quieres decirle cuáles son las funciones. Y por eso a veces me encuentro, desafortunadamente, pastores así. Si ustedes no se dieran cuenta cómo me los encuentro cuando les hago la asesoría. Pastores así, donde los pastores al final terminan acomodándose al equipo de liderazgo. Es que yo tengo que consultarle a mis líderes a ver si esto se puede ver. Es que yo tengo que ver si no, tú como pastor no te puedes acomodar a ellos. Ni siquiera ellos se tienen que acomodar a ti. Ellos se tienen que acomodar a la normativa de la iglesia, a las normas de la organización. Por eso es que nos hacemos siempre esta gran pregunta. ¿Por qué esas mega iglesias están donde están y nosotros no? Porque ellos la tienen clara. Ellos crean las iglesias con base a funciones y no con base a personas, que es un grave error. Mire, les voy a poner un ejemplo profundo. Yo simplemente un día me di la tarea de investigar, entré en Google y puse así, de un ministerio muy conocido por todos nosotros, ni siquiera he pisado la iglesia, pero simplemente lo investigué. Manuales de funciones del ministerio Hillsong en español y me los arrojó todo Google. Por eso cuando tú visitas una iglesia Hillsong en cualquier parte del mundo, todas funcionan idénticas, porque están creadas con base a funciones y no con base a personas, que es un grave error. Mira, les voy a poner un ejemplo más profundo para que veamos que muchas veces ahí está el cáncer dentro de la iglesia. Digamos que el pastor principal de la iglesia Hillsong, Nueva York, aquí estamos en Hillsong, le dice a su pastor de jóvenes, necesito que te traslades al estado de Georgia porque vamos a crear una nueva iglesia Hillsong, Georgia. Ya no vas a ser más pastor de jóvenes aquí, vas a ser el pastor en Georgia, el nuevo pastor. Ese pastor, cuando va a crear esa nueva iglesia en Georgia, lo primero que se trae son todos los manuales de funciones de todos los ministerios. Pero el ministerio de jóvenes en la ciudad de Nueva York, aquí, quedó sin pastor de jóvenes. El nuevo pastor que va a asumir el ministerio, él no llega diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me invento con todo este poco jóvenes que me van a entregar ahora? ¿Qué locura me invento? No. Ya todo está inventado. Ya todo está escrito. A él le va a decir, estas son tus funciones a partir de este momento como pastor de jóvenes. ¿Las puedes cumplir? Sí las puedo cumplir. Bueno, firma que la vas a cumplir porque vamos a evaluar tu trabajo cada 3 meses. ¿La puedes hacer? No, yo esto no lo puedo hacer. Entonces no le entregamos el ministerio, nos evitamos heridas en el alma y dolores de cabeza. Y ahí cuando tengo pastores que me dicen, uy, pastor Elkin, le entregué el ministerio a la hermana Carmen, y la hermana Carmen lo único que me trae son chismes y chismes el día domingo. Yo no avanzo con esa hermanita, puro problema.
O como le pasa a pastores que dice, uy, pastor, el que le entregué el ministerio al hermano Jairo. Y el hermano Jairo me terminó dividiendo la iglesia. Y tan buena gente que era el hermano Jairo. Porque uno no entrega ministerio porque sean buena gente. Porque ese buena gente te termina dividiendo la iglesia. Yo he tenido pastores que he podido hablar con ellos, le han dividido la iglesia 3 veces. Pero seguimos cometiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a hacer cultos a la perfección. No hacer una iglesia para llevarla a ser escalable. Y eso se necesita una estructura para poderla. Por eso es que es importante tener un sistema dentro de la iglesia para poderla llevar al otro nivel. Y la cuarta bruja que toca sacar de la iglesia se llama marketing. Marketing. Iglesia que no maneje marketing en estos tiempos tiende a desaparecer. Cuando yo le pregunto a los pastores, ¿su iglesia maneja marketing? Y me dice, sí, pastor X, nosotros subimos la foto del pastor predicando al Facebook. Subimos la foto del pianista. Le digo, no. Eso no es marketing. Eso se llama manejo de redes sociales, que es completamente diferente. Porque si fuera por eso, todas las iglesias estuvieran llenas a reventar. Porque todas suben la foto del pastor, suben la foto del pianista. Por subir la foto del pastor al Facebook, eso no hace crecer la iglesia. Tengámoslo presente. Eso no hace crecer la iglesia. Sí hay que hacerlo, sí, pero eso no hace crecer la iglesia. El marketing, el concepto general de marketing se llaman estrategias. Eso es lo que es el concepto general, estrategias. El gran problema de la iglesia actual es que como iglesia estamos manejando las estrategias de los años 80 y los años 90. Repartiendo flyers, repartiendo tratados. Yo le pregunto a los pastores, después de haber salido a evangelizar esa hora con tu equipo, esas 2 horas en un parque, repartiste los flyers con todo tu equipo, te gastaste, ¿cuántas personas nuevas te llegaron el domingo a la puerta de tu iglesia? Ninguna, pastor. Ay, entonces, ¿por qué sigues evangelizando así? Porque es que así me enseñaron a evangelizar hace 20 años. A mí también me enseñaron a evangelizar hace 20 años así. Me lo gocé, me lo disfruté. Pero eso fue una estrategia que funcionó hace 20 años atrás. Hoy eso no está funcionando. Voy a ser fuerte con lo que voy a decir. El enemigo está más actualizado que la iglesia. Y no maneja una estrategia, maneja innumerables de estrategias para el infierno. No una, innumerable. Y nosotros con la misma estrategia de evangelismo hace 20 años atrás. Las guerras se ganan con estrategias. Y el marketing es eso, son estrategias. Mire, para poder entender esto y poder llevar nuestra iglesia a ese legado, hay que entender que todos los que estamos aquí presentes, todos estamos rodeados y viviendo con 3 tipos de generaciones. 3 tipos de generaciones. Creas o no creas, esas generaciones viven con nosotros. Es como el ateo. El ateo no cree en Dios, pero Dios existe. Lo mismo, nosotros estamos rodeados de 3 generaciones. ¿Cuáles son esas 3 generaciones? La primera generación se le conoce como el periódico de hoy. Así se le llama a la primera generación, el periódico de hoy. La segunda generación se le conoce como el mundo ideal o el mundo perfecto. Y la tercera generación que nos rodea a nosotros se le conoce como el mundo real. Esas 3 generaciones viven con nosotros. El periódico de hoy, el mundo ideal y el mundo real. La primera generación, que es el periódico de hoy, ¿cuál es? Se llama Facebook. Tanto ustedes como yo pertenecemos a esa generación. ¿Y por qué Facebook se le conoce como el periódico de hoy? Bueno, yo me enteré hace 2 días que creo que ocurrió el tiroteo que hubo en una de las oficinas de ICE y hubo un migrante muerto. No me enteré porque compré un periódico. Ya nadie compra periódicos. No nos llegan los periódicos a la casa. ¿Por dónde me enteré? Por Facebook. Por eso es que se le conoce como el periódico de hoy. Pero de ahí se desprende una generación que no quiere andar ni contigo ni conmigo. Y se llaman los millennials. Y los millennials crean una comunidad que se llama Instagram. ¿Y por qué se le conoce a Instagram como el mundo ideal o el mundo perfecto? Porque en Instagram todo el mundo aparece con el rostro perfecto. No hay manchas en la piel, no hay arrugas en la piel. Los dientes salen, mira, extremadamente blancos. Todo, ¿por qué? Por los filtros y los filtros y los filtros que se ponen. Hay unos que se ponen como 15 filtros encima. Entonces, salen el cuerpo perfecto. Es el mundo ideal, es el mundo perfecto. Pero hay una generación que no le gusta el mundo ideal, sino que le encanta el mundo real. Y es la generación Z.
¿Y ese cuál es? TikTok. Mire, yo siempre le hago la pregunta a los pastores. Si tú quieres llevar tu iglesia a otro nivel, ¿a cuál de las 3 generaciones le tienes que apuntar? Mire, mi hijo Samuel tiene 13 años. Quiera o no quiera como padre, él pertenece a la generación Z. Es una generación que no le gusta hablar por teléfono. A ellos no les gusta hablar por teléfono. A ti y a mí nos encanta hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo venimos de un mundo donde el teléfono era así. Mi hijo no. Mi hijo nació en un mundo digitalizado, que es completa. Por eso es que a ellos les encanta el WhatsApp, los mensajes de texto. Mire, yo un día hablando con mi hijo, y así me lo dijo: papá, a mí no me cabe en la cabeza. Y en verdad no le cabe en su cabeza. Digo: papá, a mí no me cabe en la cabeza que ustedes anteriormente salían, que el teléfono anteriormente duraba todo el día conectado a un cable en la casa de uno. Y uno salía a las 8 de la mañana y regresaba a las 5 de la tarde y uno no hablaba con nadie. A él no le cabe eso en la cabeza. ¿Por qué? Porque él nació en un mundo donde todo el mundo tiene un móvil en la mano. Hasta los niños de 3, 4 años ya tienen un móvil. Nació en un mundo digitalizado. Por eso es que le encanta el mensaje de texto, el WhatsApp. Yo porque yo soy de otra generación, yo a veces discuto con mi hijo. Digo: pero te estoy pagando un plan para que me llames, porque yo quiero escuchar el hola. Pero ellos no llaman, ellos escriben. Entonces, y un día estaba en un mall precisamente haciendo compras y mi hijo me envió un mensaje de texto: papá, tráeme un dulce. Y yo le contesté texteado: cuenta con eso, campeón. Y cuando le dije cuenta con eso, campeón, me envió un símbolo. Voy a tratar de hacerlo. De pronto algunos de ustedes como padres lo han visto, que es como una medio U así y 2 punticos. Y yo le dije a mi esposa: amor, ¿qué quiso decir con esto Samuel? Carita feliz, carita triste, ya no me traigas nada, tráemelo doble. Y mi esposa más así: no tengo ni la más remota idea. Entonces, si tú quieres llevar tu iglesia a ese legado, a otro nivel, ¿a cuál de las 3 generaciones le tienes que apuntar? A las 3. Lo que pasa es que como iglesia nos hemos quedado con una sola generación. Y entonces crecemos un poquito y ¡fuas!, volvemos a morir. Porque tenemos que apuntarle también a las otras 2 generaciones que vienen atrás. Pero tenemos que saber cómo comunicarnos con ellas. El evangelio es uno solo. El evangelio es cruz. Ni un punto ni una coma se puede cambiar del evangelio. Aquí el problema no es el evangelio. Aquí el problema es cómo lo comunicamos, que es algo completamente diferente. Yo hablaba con un pastor y el pastor me decía: pastor, que usted tiene toda la razón. Por muy pequeño que sea el tratado, ya la gente no lo lee. Lo tiran al suelo. ¿Por qué? Porque cambió la manera de comunicarnos. El evangelio no, el evangelio es uno solo. Mire, yo siempre pongo este ejemplo. Mi señora madre tiene 81 años. Gracias a Dios está con vida. Pero mi señora madre, cuando ella, todo lo que se retira su pensión, ella va al cajero electrónico y saca su plática. Pero hoy todo se puede hacer en línea, ¿no? Pero mi señora madre se quedó en la época del cajero electrónico. Y eso pasa con las iglesias. Hay iglesias que se quedaron en la época del cajero electrónico. Y hoy estamos en otro tiempo. Mire, les voy a hacer hoy se habla de este concepto. Ya hoy no es analfabeta el que no sabe leer y no sabe escribir. Ya hoy no es analfabeta. Hoy el concepto que se habla es el que es analfabeta, es el que no sabe manejar estas herramientas. Ya ese es el nivel. Y nosotros nos estamos quedando. Y es lo que tenemos que entender, que tenemos que utilizar estas herramientas para arrebatarle las almas al enemigo. El enemigo es estratégico y esto es una guerra. Y la guerra se gana con los mejores. Nosotros no estamos jugando a ser iglesia. Somos iglesia. Pero las guerras se ganan con estrategias. Y el enemigo lo que utiliza son innumerables de estrategias. Y nosotros con la misma estrategia hace 20 años atrás. Mire, le voy a decir algo que es sumamente importante en todo este proceso. Para entender cómo poder impactar a esa generación y dejar ese legado. Cuando tú entras al mundo de las redes sociales como pastor, a dar un mensaje, a subir algo de tu iglesia, a subir una imagen, solamente tienes
3 segundos. 3 segundos para impactar a la persona que está mirando el móvil. Eso no lo sabíamos. 3 segundos. ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros cuando estamos en el móvil? ¿Qué es lo que hacemos? Y cuando tú haces así, ¿por qué lo hiciste? Porque lo que vistes te generó curiosidad. Por eso es que paras el dedo. Entonces lo primero que tenemos que generar en esas generaciones es esa curiosidad. Por eso hice con ese título, las 4 brujas que tienes que sacar de tu iglesia. Porque yo a mi hijo tengo que buscarle el lenguaje que él pueda captar. Entonces, pero después que la persona tiene el dedito así y empieza a leer, tienes 3 segundos para impactar. Si en 3 segundos la persona leyó esto y tú no lo impactas, ¿sabes qué hace la persona? Uf, y estamos quemados como iglesia. Ya no te vuelven a ver más. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que el tema aquí no es de evangelio. Aquí el tema no es de la presencia del Espíritu Santo. Aquí el tema es cómo lo comunicamos, cómo lo llevamos de manera correcta. Por eso les digo, nos enseñaron a hacer el culto a la perfección. Yo soy un apasionado del día domingo, a mí me encanta predicar el día domingo. Pero yo entiendo que el mundo cambió, que las estrategias cambiaron y que necesitamos ponernos al mismo nivel de esta guerra. Porque el enemigo va a millón y nuestros jóvenes se van quedando. Nuestros jóvenes se van quedando. Miren, ahorita ocurrió el mundial en este tema de las comunicaciones. Ahorita hace 2 o 3 meses atrás ocurrió el mundial de fútbol aquí en los Estados Unidos. Y empezó un gran problema, porque muchos de los estadios no se empezaron a llenar. Y se dieron cuenta que hay una generación, que es la generación de mi hijo, la generación Z, que se volvieron hinchas del fútbol de 10 o 12 minutos. ¿Cómo es mi hijo? Mi hijo es hincha del Barcelona. Y mi hijo lo que hace es esto. Se ve un Reels y dice, uy, le ganó el Barcelona 3-0 al Real Madrid. ¡Wow! Y se pone la camiseta y llama a todos sus amigos. Mi hijo se volvió hincha de 10 minutos. Yo me disfruto viéndome un partido de fútbol los 90 minutos. Pero mi hijo no se va a sentar conmigo a verme los 90 minutos. Entonces hay una generación, los dueños de los clubes están preocupados. ¿Cómo van a hacer que esta generación, que es la de mi hijo, vaya a un estadio a durar 2 horas si se volvieron hinchas de 10 y 12 minutos? Mire, a mí me tocó aprender como pastor. A mí me tocó aprender. Yo anteriormente evangelizaba en las redes sociales haciendo videos de 10 minutos. 10 minutos. ¿Tú sabes lo que tú puedes hablar en 10 minutos? Bastante. Pero me tocó aprender que para yo poderle llegar a esa generación, y no fue fácil, todo lo que yo decía en 10 minutos, todo el concepto me tocó reducirlo a 0.59 segundos, porque TikTok no me aceptaba el minuto. 0.59 segundos para poder llegar a esa generación. A mí también me tocó aprender, porque yo soy de la generación del trotototó. Y es lo que tenemos que entender. Y estas son las herramientas que debemos aprender, que nadie se ha sentado con nosotros a enseñarnos. Y por eso nos pasa muchas veces que, como digo yo, como el salmista Julio Iglesias, y volví a tropezar con la misma piedra. Y le di bien la iglesia una vez, ¡pam! Otra vez, y ¡pam! Otra vez. Y no entendemos por qué. Porque muchas veces escogemos a nuestro equipo de liderazgo o por emociones o por necesidades. Y cuando escogemos a nuestro equipo de líderes, ese que queremos para dejar ese legado, o por emociones o por necesidades, más adelante nos van a pasar la factura de cobro. Porque ese equipo de liderazgo, y con esto quiero terminar, ese equipo de liderazgo tiene que tener el sueño tuyo como pastor. Tiene que tener esa pasión. Tu liderazgo tiene que vivir el mismo sueño. Si no, no lo escojas, porque vas a sufrir, vas a estar siempre empujando. Ay, hermanita, ¿será que la espero el domingo? Porque usted es fundamental para nosotros. No, el primero que llega es ese.
Mire, hay una frase de un influencer que me gusta muchísimo, que él dice: prefiero apasionados sin conocimiento que personas con conocimiento sin pasión dentro de la iglesia. Porque el apasionado te llega temprano. El apasionado te hace más, aunque se equivoque. El apasionado te tiene que decir: aguanta, 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 aguanta. Pero una persona en la iglesia con conocimiento sin pasión es un estorbo en la iglesia. Por eso necesitamos un equipo comprometido al 100% para que el sueño sea una realidad. Y esto es, bueno, lo que nosotros como Instituto I7 hemos podido capacitar 300 iglesias. Nosotros iniciamos todo este proceso, fue un sueño en plena pandemia. Entendimos como organización que esto era una falencia que tenía la iglesia. Y iniciamos el proceso. Iniciamos 3 socios. Hoy actualmente somos una empresa aquí legalmente constituida aquí en los Estados Unidos con más de 10 empleados, con todas estas herramientas, y han pasado por nuestras filas más de 300 iglesias latinas, algunas con excelentes resultados, otras no. ¿Por qué? Porque ese es un lema que nosotros manejamos interno acá en Instituto I7. La iglesia se construye con disciplina, trabajo, esfuerzo, dedicación, agarrado a la mano de Dios. Yo una vez tuve una confrontación con un líder que me decía: Pastor Elkin, la iglesia se construye con santidad solamente. Y yo le decía: eres santo, pero llegas impuntual. Entonces, una cosa no es congruente con la otra. Entonces, tenemos que ser congruentes. Por eso es que, sí, con santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo soy el líder que tengo que llegar de primero. Y la iglesia se construye con disciplina. Escuchaba a un pastor de República Dominicana. Él decía lo siguiente: nosotros, y por eso me incluyo también, nosotros los pastores latinos, nuestros mensajes tienen fuego. Hay fuego en los mensajes. Pero las iglesias americanas no tienen ese fuego que nosotros tenemos los latinos. El mensaje de una iglesia americana es el nuevo creyente. Y la iglesia se le llena así. Y nosotros con el fuego, luchando. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina. Y pensamos que solamente con la santidad es suficiente. Los americanos son disciplinados. Inician a las 11 en punto, a las 11 en punto inician. Usted no ve corriendo el bajista subiendo: uy, ¿qué pasó? No. No, eso sucede en otras iglesias, aquí no. Entonces tenemos que tener estos valores, tener una estructura sistemática para llevar a la iglesia a otro, para dejar ese legado. Si no hay estructuras sistemáticas, nos vamos a quedar ahí. Esto ya tiene una estructura, ya están listos para pasar a las 600, 700 personas. Facilito en todo este proceso. Pastores, ante todo, nuevamente, muchas gracias por la gran oportunidad. Yo creo que aquí les voy a dejar mi código QR. Si de pronto alguien desea un contacto de parte de nosotros, estamos para servirles como Instituto I7 y como organización. Ahí pueden dejar sus datos personales, no hay ningún inconveniente, o llamarme, porque lo que nosotros queremos servirles, porque nuestro objetivo realmente es arrebatarle las almas al enemigo. Ese es nuestro objetivo en todo este proceso como organización. Para mí es todo un honor y un placer haberles dejado esta semillita, esta pequeña inquietud, para dejar un legado. Muchas gracias. Gratitud a Dios por la vida de él.